Dios manda. Pues nada, hoy es domingo especial en la Casa de los Rodelgo, domingo de predicación, y eso implica pues una serie de ajustes, especialmente en la mañana, ¿no? Madrugamos un poquito más para estar listos a tiempo, para no llegar tarde justo el día que predicas, ¿no? Y bueno, también un pequeño repaso visual, ¿no? De cómo se sale de casa. Nosotros somos un matrimonio moderno, entonces hay libertad de elección de ropa, pero bueno, en un día como hoy, pues bueno, dentro de esa modernidad sí que me gusta que Marga me eche un poquito una mano y vea que estoy como Dios manda para ponerme delante de vosotros y recibir algún consejo, ¿no? Y siempre lo sé, siempre hay algún pequeño consejo de ajustes para estar como Dios manda, ¿no? Y bueno, como Dios manda, ese recurso utilizado por todos, ¿no? Para, en el fondo, imponer muchas veces tus ideas o que las cosas estén como quieres, ¿no? Decíamos que íbamos a repasar que todo esté en el púlpito como Dios manda, ¿no? Porque más bien sería decir que todo esté como yo quiero que esté, ¿no? Como a mí me gusta que esté, ¿verdad? Un recurso que ha sido y que es utilizado frecuentemente, ¿no? Por profesores para rechazar el trabajo de un alumno porque no está como Dios manda, en ocasiones, por padres para decir a sus hijos lo que se hace y lo que no se hace, porque hay que hacerlo, dejar de hacerlo como Dios manda, ¿no? De esposos hacia sus esposas, a las que recuerdan, vamos a hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Un recurso utilizado desde casi que el principio de los tiempos, ¿verdad? Muchas veces podemos decir que algo es como Dios manda porque hemos realizado un estudio, porque hemos analizado en profundidad desde un punto de vista analítico, con una metodología, con un estudio, una revisión, y llegar a la conclusión de que algo es como Dios manda. Pero seamos sinceros, muchas veces consideramos que algo es como Dios manda por nuestro propio contexto, nuestro contexto social, nuestro contexto familiar, moral, ¿no? Que al final todo eso combinado viene a ser lo que nos gusta y lo que no nos gusta a cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer que todos tenemos ese contexto, todos. Todos tenemos un contexto que se ha ido formando en nosotros que nos lleva a aprobar o a desaprobar algunas cosas, a calificar cosas de correctas o incorrectas. Y esto afecta además desde lo más complejo a lo más sencillo. Puede ser algo que nos haga condicionarnos en cosas más complejas, como pueden ser, pues a lo mejor, tendencias políticas, opiniones macro del mundo, ya sea del tipo económico, teórico, en fin, un montón de cosas macro, o cosas muy, muy sencillas e insignificantes como el lugar en el que se coloca el mando a distancia en nuestra casa, lo cual puede representar un gran tema si se coloca encima de una mesa o de otra, ¿no? O cosas como la marca de leche que compramos y todo ese tipo de decisiones del día a día, mucho más sencillas, pero que también para nosotros se tienen que hacer como Dios manda. O más bien, como nuestro contexto familiar, social, de educación, nos ha enseñado, nos ha formado y nos ha llevado a tomar esas decisiones, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estamos en un grupo de convivencia, ya sea dentro de la familia, que no olvidemos al final que una familia siempre es la suma de dos familias, ¿no? Porque a la familia llegamos, pienso en un matrimonio, por ejemplo, de dos familias, también con su contexto, ¿no? Entonces, ya sea en un grupo de convivencia tipo familiar, laboral, tipo vecinos, ¿no? Entonces, estos grupos de convivencia, pues es normal que surja el conflicto porque ese contexto cultural de cada uno, ese como Dios manda, pues es diferente en cada uno de nosotros. Y eso es completamente normal, ¿no? Y tenemos también que pensar que la Iglesia y que los cristianos pues no somos ajenos a esa realidad, que no somos la excepción, que al final estamos sometidos también cada uno de nosotros en lo individual a esa formación de moral, de costumbres que nos llevan a tomar nuestras decisiones u opiniones, ¿no? Por eso debemos reconocer que somos diferentes dentro de la Iglesia, que tenemos diferentes costumbres, cada uno de nosotros, diferentes gustos, que es muy importante que definamos e identifiquemos qué es ley y norma que no debe de estar sujeta a costumbres, de las que sí están sujetas a costumbres y que están mucho más abiertas a estos contextos que cada uno traemos, ¿no? Que debemos de usar bien el término como Dios manda, porque a lo mejor sin darnos cuenta, basándonos en que esto es como Dios manda, estamos quizás dando calidad de ley o de norma inamovible a cosas que no tienen el por qué serlo y que forman más parte del contexto
que se ha formado en cada uno de nosotros, ¿no? Claro, esto además nos puede llevar de una intolerancia absoluta a una libertad total, en la que aquellos que creen que todo es como Dios manda y es según su opinión, pues aparece la intolerancia total. Pero por otro lado también puede aparecer el otro extremo, que es el de pensar que como todo es un poco tu opinión, tu cultura, cómo te gustan a ti las cosas, como todo, pues da igual si el mando a distancia está en un lugar o está en otro, pues como todo en el fondo es de esa categoría, pues como que libertad absoluta, ¿no? Y que no hay ninguna opinión válida y todo es relativo y todo está sujeto a opiniones. Y ese es el otro gran peligro, ¿no? El ir de ese extremismo de querer regularlo todo a la libertad absoluta en la que se piensa que todo es simplemente opiniones de contexto, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo esto, ¿no? La semana pasada. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuchábamos la semana pasada. Si no hacéis las cosas como Dios manda, no podéis ser salvos, ¿no? Es lo que este grupo estaba diciendo, ¿no? Esta situación en la que un grupo dentro de la Iglesia exigía a otro grupo circuncidarse, porque si no, no podían ser salvos, si no hacían las cosas como Dios manda, no podían ser salvos, detonó lo que se llama o lo que se conoce coloquialmente como el primer concilio, ¿verdad? Hechos 15, que es lo que empezamos a estudiar la semana pasada, y en el que Miguel nos expuso cómo este conflicto formaba parte no de los temas culturales o de opinión, sino de los temas que sí que hay que discutir y en los que sí que hay que permanecer firme, porque es un tema clave, porque afectaba a la salvación, al Evangelio. Únicamente somos salvos por gracia y por medio de la fe. Es lo que aprendimos la semana pasada. No se puede añadir nada al Evangelio, ni la circuncisión, ni ningún otro acto adicional para poder ser salvos. Y en esto vimos que hay que mantenerse totalmente firmes, totalmente inamovibles. Decía el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. No hay diferencia en este aspecto. No hay culturas para la salvación. No hay un trato diferente para judíos y gentiles o para cualquier grupo cultural. Da igual tu formación social, da igual tu contexto, da igual tus opiniones. En este punto en concreto, todo eso no sirve. Porque este sí que es uno de los puntos que no va a estar sujeto a discusión. El Evangelio. Salvos únicamente por gracia y por medio de la fe. El mismo Espíritu Santo, nos dijo el texto, es el que han recibido judíos y gentiles, ambos purificados por la fe. Y sin necesidad de circuncisión, no solo los gentiles, sino tampoco los judíos, porque no hay diferencia entre uno y otros para la salvación. No es necesaria la circuncisión para ninguno de los dos. Y concluimos el texto en el que se decía, después de este concilio, la conclusión era, a este grupo que estaba exigiendo a otro grupo que se circuncidara, se le dice en el versículo 19, que no se inquiete a los gentiles con este tema. No inquietéis a los gentiles con este asunto de la circuncisión, por favor, stop. No inquietéis a los gentiles. Y la verdad es que hoy, muchos siglos después, caemos muchas veces en lo mismo, ¿verdad? Damos la bienvenida a personas a nuestra iglesia, les asignamos esa categoría no oficial, pero que todos usamos coloquialmente, de contacto, ¿no? Les abrimos los brazos, los recibimos, todos son facilidades. No te preocupes, tal, aquí tenemos un sitio reservado para ti, pasa, siéntate, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? Oye, soy tal, me presento. Todos son facilidades y una gran bienvenida. Pero luego, cuando estos contactos reciben el Evangelio y pasan a formar parte de la familia de la Iglesia, empezamos a recordarles, oye, espera, que ya no eres contacto, es que ya eres un miembro, es que ahora ya, eso de llegar tarde y que te tengamos un sitio, es que a la Iglesia se llega un poquito antes para tener sitio. Oye, espera, eso de que vengamos a preguntarte cada domingo qué tal estás, no, es que ya tienes tú que empezar a preguntar a otros qué tal están, porque tú ya tienes que echar una mano y ayudar. Y aquí no se viene solo a recibir, aquí también se viene a dar. Pasamos de esa categoría de bienvenida y de brazos abiertos a una categoría ya de exigir. Y pasamos de hacer la puerta muy grande, muy amplia y muy receptora, la puerta de la gracia,
a de repente empezar a exigir la circuncisión a las personas que llegan a la iglesia. Evidentemente no es la circuncisión, por supuesto, he usado este término porque es el que en el texto se usa, hoy día ya no sería utilizado, pero nuestra circuncisión de hoy son todos esos actos que añadimos y que exigimos a aquellos que, que pasan a formar parte de la familia de la fe. Y todos tenemos esos, como Dios manda, que exigimos a otros, que hagan las cosas como Dios manda para permanecer en nuestra familia. Por lo tanto, es por todo lo que está diciendo, esta situación que se vivió hace siglos sigue viviéndose hoy cada día. De hecho, la palabra inquietar, cuando se traduce aquí por no inquietéis más a los gentiles con este asunto, podría haber sido traducida por una palabra quizás más actual hoy, pero con el mismo significado, que es agobiar. De hecho, admitiría la traducción no agobiéis a los gentiles. Y yo creo que entendemos perfectamente este término agobiar, y cuando eres una persona que agobia a otros, ¿verdad? Y lo que nos recuerda el texto es que en lugar de agobiar, lo que tenemos que hacer es alegrarnos, estar felices, recibir a aquellos que llegan a la familia de la fe con alegría, con gozo, y no estar constantemente agobiando ni exigiendo, porque como hemos visto, especialmente en la semana pasada, no hay nada que tengamos que añadir al Evangelio de la gracia y de la fe para ser salvos. Por lo tanto, concluyó el texto que no se inquieta a los gentiles con este asunto. Muy interesante también que dice que no se inquiete, que no se agobie con este asunto, porque en ningún momento dice el texto, por lo tanto, no prohibáis la salvación a los gentiles. Podría haber dicho eso, ¿verdad? Pero es que a veces nos pensamos que con estos agobios o con estas normas que ponemos o con estas exigencias, como en este caso la circuncisión, que es que estamos prohibiendo la entrada a la salvación a alguien por no hacer lo que nosotros pensamos, como si fuese derecho nuestro decidir quién se salva y quién no, o cuáles son las reglas de la salvación. Por lo tanto, cuando aquí les dice, no inquietéis a los gentiles, saben muy bien lo que está diciendo. Oye, lo único para lo que sirve lo que estáis haciendo es para agobiar, porque no estáis impidiendo la entrada de los gentiles. Podría haberles dicho, por favor, cuando paséis lista de quién es salvo y quién no, no tachéis a los gentiles, que no les hace falta la salvación. Y eso estaría otorgando el poder o el derecho a este consejo de sabios de decidir quién se salva o no. Pero es que ese derecho no está en manos de los hombres, porque ya nos dice el texto que fue Dios quien les da el Espíritu Santo, en el versículo 8, y que por lo tanto es Dios quien salva y no un comité que dentro de la Iglesia decide quién se salva y quién no. Podría haber terminado aquí el texto, perfectamente. De hecho, todo lo que he hecho hasta ahora es básicamente resumir lo que Miguel compartió la semana pasada. Y la verdad es que parece que aquí, pues, podríamos dejarlo, o el autor más bien, podría haberlo dejado aquí, o la historia podría haber terminado, pero es que continúa, ¿no? Y bueno, espero que no os asustéis porque mi predicación empieza ahora. Esto era el resumen de la semana pasada. Entonces, bueno, pero sé que esto ya va a generar una cierta tensión, pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Entonces, el texto que tenemos para hoy es precisamente la continuidad de la historia, porque fue un stop, una coma, la que hicimos la semana pasada, y continúa. Entonces, vamos a Hechos 15, al versículo 19, y voy a leer el texto de hoy, que nos muestra cómo continúa este primer concilio. Hechos 15, versículo 19. Lo voy a leer yo. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pues no podía terminar ahí la historia o la resolución de este primer concilio, ¿no?, que resuelve que no se inquieta a los gentiles, punto final, hemos terminado, firmamos las actas, ¿no?, y se termina la reunión. Pues no, no puede terminar ahí. No es la única cosa que se decide en ese concilio. Y no puede terminar ahí por amor a la convivencia. No puede terminar ahí porque el momento de especial transformación que estaba viviendo la Iglesia, una transformación radical en la que un nuevo grupo de personas, como eran los gentiles, se estaba incorporando a la Iglesia, un grupo totalmente diferente a los judíos, que eran quienes hasta ese momento habían pertenecido únicamente a la Iglesia. Eso era de tal impacto, era un momento tan radical, de tanta transformación, de tanto choque cultural, todo esto que hemos comentado, esa forma que cada uno tenemos de ver la vida, chocaba totalmente y de forma muy fuerte en ese momento, puesto que estamos hablando de culturas completamente diferentes. La cultura judía poco o nada tenía que ver con los gentiles, y lo mismo los gentiles con los judíos, ¿no? Todo el peso de costumbres, de contexto, de hábitos, la tensión que generaba todo eso, en ese momento en la Iglesia, pues era máxima, ¿no? Por lo tanto, no podía terminar ahí, no podía ser la resolución únicamente la de unos tienen razón y otros no, no podía terminar ahí. Por lo tanto, lo que se decide también es, oye, no inquietéis a los gentiles con el tema de la circuncisión, porque es un tema de evangelio, es un tema que no se puede tocar, al cual no se puede añadir nada, pero pido a los gentiles, a la otra parte, que se aparte de contaminación a ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto eran 4 prácticas que además se pide a los gentiles en sentido negativo, no hagáis esto, lo cual ya nos está indicando que iba a ser algo sencillo para ellos. ¿Por qué? Porque era algo que ni siquiera ellos hacían. Entonces, no les iba a ocasionar mucha molestia el cumplirlo, pero sin embargo eran cosas de gran impacto para los judíos, puesto que durante siglos ellos se habían privado de tomar sangre, de tomar comida que se había sacrificado previamente a los ídolos. Era parte de su, no solo normatividad cristiana, sino de su propia cultura. Era algo que en su propia cultura, aun quien no seguía a Dios, respetaba estas normas por un tema cultural. Era algo que habían visto en sus casas desde niños. Por lo tanto, el que ahora llegaran los gentiles e hicieran estas cosas, les implicaba un gran choque. ¿Cómo nos ocasionaría a nosotros un gran choque? Cantidad de cosas que por un contexto cultural tenemos desde niños bien metidas en nuestra cabeza, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que se está pidiendo es algo fácil de cumplir para los gentiles, pero que va a ser muy apreciado por parte de los judíos el que lo respete. No es necesario que entremos en detalle en qué es apartarse de lo contaminado a los ídolos, apartarse de fornicación, de ahogado y de sangre. Eran normativas muy enfocadas en la comida. De hecho, incluso aquí el tema de la fornicación está pensando más en rituales asociados a la comida, a los sacrificios de alimentos a los ídolos. Está hablando de una serie de prácticas que estaban muy vinculadas a qué se come, qué no se come, y
Cuando sacrificaban a los ídolos comida, muchos decían, oye, es una pena que toda esta comida se pierda, podemos luego comerla aunque haya sido sacrificada como ofrenda a los ídolos. Formaba parte de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces lo que se dice es, por favor, no inquietéis a los gentiles, pero vosotros, gentiles, tampoco hagáis estas 4 cosas que son muy molestas para los judíos. Ayudadnos a aquellos que hemos legislado clarísimamente el que esto no se debe hacer, lo de la circuncisión, para añadirlo a la fe, pero en pro de la convivencia, entended que para los judíos estos actos son verdaderamente importantes. Por favor, ayudémonos, es un poco lo que están pidiendo a los gentiles, ¿no? Claro, y podemos pensar, oye, pero entonces, ¿qué pasa? Me dices que no hace falta circuncidarse, pero sí hace falta no comer sangre, ¿no? Tiempos especiales requieren medidas especiales. El buscar que todos estén contentos en este momento requiere sacrificios, requiere actos de bondad por parte de todos. En toda relación que inicia hacen falta ajustes y es necesario ceder. Y ceder en aquello que sí se puede ceder y que sí puede hacerse de una determinada forma o de otra. No ceder nunca en aquello que es inamovible, lo cual ya ha quedado claro en el texto que lo único inamovible es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin añadir ningún acto. Pero la convivencia está abierta a muchísimos ajustes, como en toda relación que inicia, en cuyo arranque es necesario que ambas partes hagan ajustes, ¿no? Lo que aquí se está pidiendo es una medida especial de tiempos especiales y basada en los ajustes en pro de la convivencia. Evidentemente habrá progresión, igual que en una relación cuando empieza, y no es lo mismo 15 años después, igual que en un grupo nuevo en el que te integras y en tu trabajo, por ejemplo, la gente por recibirte, por darte la bienvenida, por integrar, o incluso en un grupo de amigos a una persona nueva, dice, bueno, sabemos que a él le gusta mucho hacer esto, venga, vamos a decirle que sí, ¿no? Siempre él, hay que cenar pizza, siempre que quedamos con él, pues bueno, es el nuevo en el grupo, ha propuesto esto, vamos a hacerlo. Después de un año, yendo a cenar pizza siempre con una persona, porque lo has hecho para un poco darle la bienvenida, igual y llega el momento de decirle, oye, pues, ¿sabes? A lo mejor hoy no nos apetece pizza, ¿verdad? Hay una progresión en la tolerancia, en el aperturismo, en la forma de decidir. Claro que hay una progresión y el contexto no es siempre el mismo. Y entonces en la Iglesia también hay una progresión. La decisión que se está tomando ahora está totalmente basada en ese momento actual. Y por eso sí se pide, oye, no toméis sangre porque es muy ofensivo a los judíos. Y aunque pareciera que os estamos pidiendo hacer algo como que fuese de ley, realmente no es de ley, pero no lo hagáis. Evidentemente, siglos después, si alguien pretendiera decirte a ti que no puedes tomar sangre, puedes hacerlo por la convivencia, pero también puedes plantarte de inicio porque el momento de la Iglesia no es el que fue en este siglo. El momento cultural, el momento social y la evolución en la vida de la Iglesia, pues ha sido otra, ¿no? Por eso siempre que tengas que tomar una decisión, pues analiza si es un tema clave o más bien un tema de los que son inamovibles o de los que se pueden ajustar. Ten eso en cuenta para tomar tu decisión. Ten en cuenta el momento actual que vives, pensando en la Iglesia, pues el momento actual de la Iglesia, la madurez de las personas con las que estás tomando esa decisión, cómo puede afectar a su madurez, las consecuencias que puede tener, lo que hay en juego. Oye, estoy poniendo en juego algo muy valioso por algo que es muy sencillito de cumplir, pues a lo mejor merece la pena cumplirlo porque hay algo en juego muy importante. O no es importante lo que hay en juego, valora eso también. Y todo esto pues va a requerir siempre mucha sabiduría. En la Biblia vemos ejemplos. En 1 Corintios, el propio apóstol Pablo, tratando el tema de si la comida sacrificada a los ídolos se debe comer o no, esto os lo cuento muy rápido. Había rituales no cristianos, rituales paganos, de ofrecer comida a los ídolos. Entonces llegaba alguien y decía, oye, pues aquí tengo este animal, lo sacrifico y lo cocino y se lo ofrezco a los ídolos. Y había un debate en que luego esa comida, como era válida para comer, se revendía o la gente podía utilizarla. Y entonces los cristianos decían, oye, vaya pintaza que tiene este plato de comida, pero es que hay rumores de que ha sido sacrificado previamente a los ídolos, no lo sé. Sí, no, ¿qué hago? ¿La como? ¿No la como? Y vemos cómo el propio apóstol Pablo les dice, mira, come sin miedo, pero haya sido no sacrificada a los ídolos, eso no significa nada. Sigue siendo comida y ese ritual
no pasa nada con esa comida, es una tontería porque en el fondo ese ritual no ha servido para nada, come. Pero es que el propio apóstol Pablo en otras situaciones dice, no, no comas, porque a lo mejor hay alguien que te está viendo que piensa que por comer estás tú también adorando al ídolo, no lo va a entender bien y la inmadurez de esa persona que te ve puede hacerle pensar cosas raras como de que está bien sacrificar a los ídolos, así que mejor no comas. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo no como? Es que es las dos cosas, es la situación, es el momento, es el análisis. Es tomar en consideración todos estos factores y en sabiduría obrar. Pero es que lo que es más increíble es que si pasamos una página a nuestra Biblia, lo voy a leer en Hechos 16, estamos en Hechos 15, entonces pasamos a Hechos 16 y voy a leer los versículos 1 a 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto es increíble. O sea, venimos del capítulo 15, el primer concilio, en el que le hierve la sangre, ¿no?, a Pablo y a todos de cómo estos dicen que hay que circuncidarse para ser salvo, pero que no puede ser. Y entonces tenemos todo lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Hechos 15, el concilio. No hay que circuncidarse para ser salvo. Y en el capítulo 16 dice Pablo, oye, Timoteo, qué chico tan majo y tal, venga, que me acompañe en los viajes para extender el evangelio. Ay, pero hay un temita, y es que no está circuncidado porque, bueno, su familia, que si de padre griego, de tal. Voy a circuncidarle porque cuando se enteren los judíos a los que vamos a ir a predicar, que este no está circuncidado ni nos reciben en la sinagoga. Y le manda a circuncidarse. Entonces tú dices, ya está, contradicción en la Biblia, un error, donde dice una cosa, luego dice la contraria en el capítulo siguiente. Está totalmente aplicando el principio de analizar la situación, analizar el contexto. El contexto del capítulo 15 era que un grupo abiertamente decía, si no te circuncidas no eres salvo. Esa era la situación. La situación del capítulo 16 es, voy a ir a visitar sinagogas y sé que si él no está circuncidado no le dejan ni entrar. Pues oye, vamos a circuncidarle y que le dejen entrar. Está tomando una decisión clarísimamente adaptada al momento, priorizando el poder desempeñar la labor de evangelizar y totalmente adaptada a la circunstancia. Lo cual, como he dicho, requiere de mucha sabiduría, ¿no? Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y tomaron esa decisión en el concilio, dice el versículo 22, 25 y 28, si queréis revisarlo solo, 22, 25 y 28, vais a encontrar ahí una expresión en los tres que es, nos ha parecido bien. En los tres versículos, cuando dicen lo de no hay que circuncidarse, pero por favor no toméis sangre, no comáis de los ídolos, tal, todo lo basa en que nos ha parecido bien. Podríamos pensar que, jolín, pues esperábamos, mira, no hagáis esto porque lo dice Deuteronomio tal, porque lo dice, ¿no?, Levítico, basado en algo así como muy de la Biblia que no admite discusión. Pero toman estas decisiones porque nos ha parecido bien. O sea, en definitiva, no hay una regla clara, no hemos encontrado una respuesta en la Biblia exacta para este tema, simplemente nos ha parecido bien. En nuestra discusión interna, en nuestro análisis, por cierto, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Por lo tanto, ha habido comunión, ha habido oración, ha habido búsqueda del Espíritu Santo. Y vemos además que el Espíritu Santo tiene personalidad, opina, guía, y es el líder, como venimos diciendo en Hechos, de la extensión de la palabra y del cuidado de la Iglesia. Nos ha parecido bien hacer esto. Nos da mucho miedo en la Iglesia a veces el tener que tomar una decisión y decir, bueno, es porque pensamos que es lo mejor. Siempre buscamos la seguridad de tomar decisiones basadas en un texto claro, en un versículo que no admite discusión. Estamos buscando la dirección de Dios a veces, esperando que se abran los cielos y nos diga lo que tenemos que hacer para no equivocarnos, pero encontramos muchas veces en la palabra cómo el día a día de la Iglesia y el día a día de nuestras vidas está basada en decisiones
que al final tienes que acabar diciendo, mira, nos ha parecido bien, analizando todo, esto es lo mejor que pensamos que se puede hacer. Quizás me estoy equivocando, quizás hay otra opción mejor, pero la realidad es que hay que tomar decisiones y hay que actuar, y no siempre vamos a encontrar un versículo perfecto o idóneo para hacerlo, ¿no? Nos ha parecido bien. Aquí vemos cómo en la propia Iglesia existe esa pequeña incertidumbre que a veces nos da tanto miedo de no poder justificar todo con un texto bíblico. Y con esto aparece el miedo al aperturismo. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier opinión puede ser válida, cualquier cosa que digamos no hace falta soportarla con la palabra. Volvamos al principio. Sabiduría para diferenciar aquello que es inamovible, como el hecho que estábamos viendo. No hay que circuncidarse para ser salvo. Aquí no es nos ha parecido bien. Lo que nos ha parecido bien es cómo gestionar la situación, y nos ha parecido bien decir que no hay que circuncidarse, pero el otro grupo colaborar. Pero el primer hecho es inamovible. Volvemos a pensar en la sabiduría que se necesita para todo esto, ¿no? Y termina la historia con el regocijo y la alegría, ¿verdad? Se desplazan desde el concilio, ¿no?, a este grupo que estaba siendo agobiado, y le dicen, mira, traemos aquí una carta en la que queda claro que ha habido una reunión, que se ha puesto esto en sabiduría, que se ha orado y que se ha decidido que nadie os pueda agobiar con que os tenéis que circuncidar. Y a los que agobiáis, dejad de agobiar. Pero os pedimos que hagáis esto, ¿no? No coméis sangre en pro de la convivencia. Claro, los que reciben esa carta, pues están súper contentos y súper alegres, y el texto nos muestra regocijo. Pues claro, estaban temiendo, porque a lo mejor el resultado fuese, os tenéis que circuncidar, y si no, fuera de la iglesia. Claro, cuando reciben esto, pues se sienten felices. Pero es que además el grupo que pedía la circuncisión, bueno, oye, nos han argumentado clarísimamente que no hay que circuncidarse para ser salvo, no hay lugar a dudas, ¿no?, porque pues ahí ha habido toda la argumentación del Evangelio de la fe y de la gracia, pero es que fíjate, al menos no van a tomar sangre, no van a hacer estas cosas que nos resultan ciertamente ofensivas. Pues oye, no está tan mal el arreglo, ¿no?, el acuerdo. Así que había gozo y alegría por parte de ambos grupos, y esa es un poco la forma en la que termina el texto, con esta alegría y con este regocijo de poder llegar a una situación en pro de la convivencia en un momento que requería esfuerzos por ambas partes para conseguir esa convivencia y esa vida conjunta en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la importancia y cómo podemos terminar con la principal conclusión de este capítulo 15 de Hechos, de este primer concilio? Pues la importancia de este primer concilio, o el por qué está en el libro de Hechos este capítulo, nos la enseña la propia estructura del libro de Hechos. Estamos estudiando un libro y, como todo libro, tiene una estructura, un tema, un propósito, un desarrollo. Y la estructura del libro de Hechos es básicamente contar historias que ponen en peligro la extensión del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia. Cada una de las historias muestra un peligro. Hemos visto el peligro de los fariseos, el peligro de los saduceos, el peligro de las autoridades que encarcelaban a cristianos, el peligro de los pueblos que atacaban a la iglesia. Cada una de las historias muestra un peligro. Y nos damos cuenta de dónde empieza y acaba cada historia, porque al final de cada historia, de cada peligro, dice, y pese a eso, suelen terminar bien las historias, dice, y pese a eso, la iglesia seguía fortaleciéndose, creciendo, y el evangelio se seguía predicando. Y Dios seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así termina cada una de las secciones, más o menos. He dicho muchas frases, pero cada una termina con una de estas frases que vienen a decir, pese a este peligro, se seguía predicando. Ha habido victoria frente a ese peligro. ¿Por qué es importante este capítulo 15 de Hechos? Muy, muy importante. ¿Cómo termina este capítulo 15? Bueno, no exactamente el capítulo, sino la historia del concilio. Termina diciendo que se continuaba enseñando y anunciando el Evangelio, pese a esta situación. Lo impactante de este capítulo 15 es que es considerado como uno de los peligros que impiden que la Iglesia avance. Y por eso, cuando termina bien la historia, como ha hecho con cada uno de los peligros, dice, pese a este peligro, se continuaba enseñando y evangelizando. Y entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál ha sido el peligro de esta historia?
Porque hasta ahora habíamos visto historias que terminaban con las autoridades atacando a la Iglesia, pero había victoria y el Evangelio continuaba pese a las autoridades. ¿Cuál ha sido el peligro en esta historia? El peligro de esta historia para la Iglesia es la propia Iglesia, porque el grupo que estaba proponiendo que se circuncidaran los gentiles era un grupo de cristianos. Dice el texto al principio que habían creído y que habían recibido el Evangelio. Eran cristianos los que exigían a otros hacer esto. Y la historia termina diciendo, pese a este peligro, el Evangelio sigue. El peligro en esta ocasión es la propia Iglesia. Y lo que nos enseña esta historia es que la Iglesia sobrevive a la propia Iglesia. Que los propios errores que comete la Iglesia, como en este caso exigiendo a otros hacer algo que no había que hacer, no van a terminar con la Iglesia. Este texto también es un golpe de humildad para nosotros, que disfrutamos tanto leyendo historias en Hechos, de cómo pese a los fariseos, pese a los saduceos, pese a las autoridades, pese al mago que quería atacar, ¿no?, al Evangelio, la Iglesia prosperaba y el Evangelio continuaba. Y nos hace sentir súper bien. Nadie puede derrotar a la Iglesia. Pues aquí tienes una historia en la que tú mismo, como parte de la Iglesia, puedes ser un peligro para la Iglesia con las cosas que afirmas, que exiges a otros, o que pones incluso impedimentos a otros para alcanzar el Evangelio, basándote en reglas y en normas que son erróneas. Pensemos, para terminar, en cómo este texto nos ha mostrado que un grupo, recordáis, quería poner sobre otro un yugo, decían que ni nuestros padres han podido llevar, ¿verdad? El yugo de la ley. Querían poner una carga tan pesada en los hombros de otros que nadie la había podido soportar en el pasado, leíamos la semana pasada. Esta semana hemos leído cómo dice, hemos decidido poner sobre vosotros solo esta carga, y dice el texto, no tomar sangre, no tomar tal, pone una carga un poquito más pequeña, un poquito más fácil de llevar, ya no es el yugo pesado de la ley, pone, mira, una carga en pro de la convivencia, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar leyendo Mateo 11, del 28 al 30. Y nos vamos a llevar una idea muy clara sobre todo esto del yugo que unos intentaban poner a otros, sobre esa pesada carga que unos intentaban poner a otros, y sobre esa pequeña carga que se impuso a unos en pro de la convivencia en la Iglesia. Y con esto terminamos. Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
está.